Buenas tardes. Transmitimos desde Radio Internacional Televisión. Estamos, como no, con nuestro principal e importante colaborador, Germán Domínguez. Buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes. Tenemos mucho de qué hablar, pero a esta hora, quizás, no lo sabemos a ciencia cierta, el señor Aldama sigue declarando en la Audiencia Nacional, aparentemente tirando un poquito de la manta. No del todo, porque siempre hay que guardarse algunas en la manga, pero está tirando un poquito. Ha entregado dinero, presuntamente, a personas importantes del Partido Socialista, concretamente al secretario de organización, señor Cerdán, al señor Ábalos. Se ha hecho fotos con el presidente a petición del propio presidente, que quería conocerlo por lo mucho que estaba realizando financieramente y consiguiendo beneficios, entre comillas, para el Partido Socialista. Y lo que extraña es que una persona que no se le conocen grandes títulos universitarios, grandes estudios, pues se haya codeado con las personas más importantes a nivel político en España. La primera pregunta que le hacemos entonces a Germán es: ¿qué le parece? Germán, que es un hombre instruido, estudiado, viajado y con mucha experiencia laboral a nivel incluso internacional, ¿qué le parece que una persona sin grandes conocimientos pueda estar manejando los hilos de uno de los dos partidos más importantes desde la transición en España, desde la muerte de Franco? ¿Qué opinas, Germán? A mí eso me parece perfectamente normal. Es más, me parece que realmente los más listos, los que se llevan al gato al agua en esta vida, han pasado esencialmente por la Universidad de la Vida. Quiero recordarte cuando yo leía revistas de esas económico-técnicas. Salmón, el papel Exacto, Salmón. Fortune, hace no sé cuántos años, ya muchos años, es cierto, hacían encuestas sobre directivos, ¿no? Y a mí me chocaba mucho cuando leías Fortune o leías, por ejemplo, Les Échos franceses. Entiendes que para Les Échos franceses un autodidacta era una rara avis entre los empresarios, ¿no? Para Fortune hacían las estadísticas y entonces resultaba que en aquel entonces, el 75% de los grandes directivos, directores generales y presidentes ingleses y norteamericanos, el 75% no habían pasado por la universidad. Quiero recordarte que Bill Gates no pasó por la universidad, o pasó y se marchó enseguida. Sí. Que Steve Jobs, ¿entiendes? Lo dejó en primera carrera. Sí, lo dejó en primera carrera. Amancio Ortega. Amancio Ortega, porque les aburría. Quiero decir con esto, simplemente, no es que yo preconice el que no se estudie, todo lo contrario. Todo lo contrario. Oracle coge a los chicos que van a empezar a la universidad, los selecciona y dice: vente a estudiar con nosotros en la compañía, ¿no? Quiero decirte que para mí eso no me extraña nada, me parece bien, me parece normal, etcétera, etcétera. Lo que ya no me parece tan normal, ¿entiendes?, es la juerga esta en la que nos hemos metido si no fuera trágica, ¿no? Es decir, porque lo que te está demostrando toda esta historia de la que se está hablando hoy, de este señor que me preguntas, que llaman empresario, no. Puedes llamarlo comisionista o un tío que sabe... Emprendedor. No, un señor que sabe interpretar y sabe dónde hay grietas de las que se puede aprovechar. Tú sabes que este Víctor de Aldama, que yo no sé si el D se lo ha colocado él para parecer un poco noble, o Víctor Aldama, bueno, su hermano Rubén era guardaespaldas, Policía Nacional, guardaespaldas de Ábalos. Y ese fue el nexo de contacto. No, pero si todo está relacionado. Es decir, tú fíjate en una cosa. Tú sabes muy bien, no voy a entrar en eso porque creo que no merece la pena, pero cuál era la profesión y cuáles son los orígenes de Begoña y de Pedro, ¿no? De que vivían en esa familia, etcétera, etcétera. Pero tú fíjate, es decir, que el Koldo estaba en la misma historia, era portero de un puticlub, por lo que tengo entendido, por lo que tengo escuchado. Sí, pero Begoña llevaba la contabilidad de las saunas para homosexuales de su padre, ¿no? Vale, que era un antiguo empleado de banca. Bien. Listo, ¿eh? No, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y Pedro Sánchez también trabajó ahí, creo que un par de años.
¿vale? También en las cuentas y esas cosas. Bueno, de No, no, yo no contabilidad debes saber poco, yo no pero... quiero entrar en... Bueno, es doctor en economía, ¿no? Es decir, que a lo mejor a lo mejor a Scherbón y a toda esa gente le tocó estudiarlo y le sonaba de oídas, ¿no? El tema de las teorías de la contabilidad y todo ese tipo de cosas. Luego ya ponerse a apuntar y que la caja te salga deudora, pues a lo mejor Y que salga en el activo, porque a sí, veces la caja sí, está en el pasivo, ¿no? si es deudora, pues es activo, ¿no? Bueno, te quiero decir que, bueno, que si tú te fijas, hay un nexo de unión, de ahí procede Coldo, no de los suyos, sino de otros. Sánchez Cerdán fue el que contrató a Coldo. En fin, es un submundo. Y Coldo fue, si no recuerdo mal, el chofer cuando Sánchez recorrió toda España en el Peugeot Claro, 405, después de haberlo echado del sí, secretario del Partido Socialista, recorrió para... exactamente. Te quiero decir que es un mundo y es un hermanamiento muy peculiar, ¿no? Y a mí me parece que todas estas cosas que están pasando no nos deben de extrañar en absoluto. Me parece, ¿no? Pero Desgraciadamente. ¿tú no crees que ya hemos perdido la capacidad de asombrarnos Sí, sí. y que diga que le entregó 15.000 euros en un bar enfrente a Ferraz, la sede del Partido Socialista, al secretario de organización, que es el número 3 del PSOE, que ha entregado, ha hecho entregas de 400.000 euros Ojo, que a Ábalos? hay un socio creo, de la Aldama o de la Trama Coldo, de toda esa gente, que explica aparte, lo que pasa es que no ha querido identificarse, que él llevó a Ferrat en sacos de basura bastante dinero por encargo a Ferraz, a la sede del PSOE. Quiere decir que, bueno, que el dinero negro se mueve en efectivo, no, o en Ya, lo que bitcoins. pasa, ¿sabes lo que ocurre? Que te lo digo un poco como abogado, que luego está la carga de la prueba. Claro, como ahí se mete contra el Partido Socialista, hay que probarlo. Ya. ¿Cómo pruebas tú que le diste un sobre con 15.000 o con 400.000? Porque eso no se da a través de transferencia bancaria. ¿Cómo lo pruebas? Yo Porque, imagino. perdona, Santos Cerdán ya ha salido en televisión diciendo que no conoce de nada a ese señor y que no ha recibido nunca dinero. A mí me parece que este señor se ha decidido a hablar porque en un momento determinado se ha dado cuenta que iba a ser el chivo expiatorio de un macro tal, él y el otro, el Ábalos. Y, bueno, y Coldo, por supuesto. Que eso se iba a centralizar ahí cuando está todo el mundo pringao. Esa es mi manera de ver las cosas. He dicho, no, por favor, solo no. Es decir, si aquí hemos mojado todos, todos asumimos. Probarlo, imagino que tendrá cosas, imagino. Es decir, no olvides que hay, no sé si son 49 o 59 viajes a República Dominicana de que es, prohombres del PSOE. que es donde está. Es que República Eso lo ha Dominicana, declarado él, ¿eh? Que las fortunas están en República Dominicana, la suya sí, no, incluida. no, es verdad, la suya incluida, sí. Tú sabes que tu paisano, Ya, Pep Hidalgo se fue a vivir a República Dominicana sí, sí, viven allí. cuando se medio se separó de su esposa o de su mujer, pues se fue allí. Pues, República Dominicana se vive muy bien, la temperatura está muy bien. Y en República Dominicana han convergido casi todos estos Todos, personajes. hasta el presidente de la Federación de Fútbol, tuvo que venir desde allí cuando el juez de aquí lo citó, con el tema de la futbolista esta que se besaron o que la besó, esas cosas. ¿Entiendes? Incluso este señor, Luis Rubiales Luis Rubiales. estaba allí, pero bueno, a lo mejor estaba de vacaciones. No sé exactamente, quiero decir que hay una confluencia de intereses Sí, o de casualidades o de circunstancias que sitúan a todos en República Dominicana. ¿tú crees que la cárcel, por el tema del no pago del IVA, 180 millones, me parece que lo acusan, del fraude fiscal, que eso ya es delito, claro, a este Aldama, Víctor Aldama, la cárcel lo ha ablandado un poquito? Seguramente. Porque él en prisión realmente no está por las mordidas y por las tramas corruptas y tal. Él está por haber defraudado. Le pasa un poco como al Capone. Tú sabes que al Capone no lo metieron en la cárcel por matar a no sé cuánta gente. Lo metieron en la cárcel por no pagar impuestos. Claro, claro. Es que yo recuerdo cuando estudiaba Derecho Penal, el profesor nos dijo, observen ustedes, porque nos trataban de usted a los alumnos, era otra época, ¿no? Dice, observen ustedes cómo los delitos contra el Estado, ya sea contra autoridades, incluso contra
a la autoridad, a la policía, etcétera, delitos de falsificación de moneda, están muchísimo más penados que un delito de homicidio. Hombre, tú fíjate a esta, la Ana Homicidio Ahora tienes u otros. tienes el caso sobre la mesa de Ana Duato y de su colega de reparto. Exactamente. Su colega de reparto ha cedido, ha pagado, habrá llegado a un acuerdo con la fiscalía o quien él, por salir del tal. Pero Ana Duato, que no ha dado el brazo a torcer, le están, por un eventual o posible fraude fiscal, le están pidiendo 17 años, creo. Sí, sí, más que un homicidio, claro. Sí, sí, por una historia de Hacienda. Que ahí te entro en otra historia, y es que a este señor, ¿quién lo ha inspeccionado? ¿Cómo puedes llegar a hacer un desfalco a través del IVA, creo, de 180 y tantos millones, que el otro día apareció por ahí otro de 60 y tantos millones, también de la misma historia? O el tema del hermano de Sánchez, ¿entiendes? Con su pretendida residencia en Portugal, que es mentira, pero sí se desgrava a través de las exenciones que tiene la Comunidad de Madrid, de las donaciones o de las eventuales donaciones del padre, ¿entiendes? Con lo cual, si está residente en Portugal, sospecho que no tendría derecho a ese tipo de desgravaciones, ¿entiendes? Y Hacienda, con lo cual es residente en España si se está desgravando por lo otro, y Hacienda nunca le ha hecho una inspección. ¿Tú has leído que el inspector que levantó lo del fraude del IVA sobre los carburantes, los 180 millones, delito por el cual está preventivamente en prisión este Víctor Aldama, ¿sabes si está siendo medio controlado, perseguido? ¿Has leído algo? He leído algo sobre ese tema. También he leído, por ejemplo, que la UDEF, la famosa unidad de delitos monetarios Como decía de la Jordi, Policía Nacional. Jordi Pujol decía, ¿qué coño es eso de la UDEF? Exactamente. Eso es una frase... Si te fijas, está desactivada. Es decir, ahora todo pasa por la UCO, que la están tratando de desactivar a través de, en fin, de las jerarquías que les crean, etcétera. Hombre, es que la UDEF también con el encargado de... Pero ese era solo para Madrid. Sí, pero era el jefe. Ya. No, que tenía dinero emparedado en su casa. Pero el capo supremo de la UDEP, por lo que sé o por lo que he leído, es un tío puesto ad hoc por el Partido Socialista, de tal manera que de facto ha quedado desactivada y los jueces ya no se fían de él. Y por consiguiente no piden absolutamente ningún tipo de investigación por esa vía y continúan con la UCO, que todavía tiene un mínimo de credibilidad. Tú sabes que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que es el que, salvo error, ha ingresado en prisión a Víctor de Aldama por el desfalco, el fraude fiscal del IVA, es un antiguo policía nacional. Sí, lo sabía. ¿Lo sabías? Bueno, me parece que... Es un hombre serio, ¿eh? Bueno, si tiene... Yo lo que he tenido contacto si tiene ese con track record como policía, sospecho que es gente a la que le puedes contar menos historietas, ¿entiendes? Es decir, yo le oí a un amigo a un amigo policía precisamente, dice lo más próximo a un delincuente somos nosotros, porque vivimos entre ellos. Sí, sí, pero ha habido jueces, no quiero citar aquí, bueno. ha habido que ya no son jueces en la Audiencia Nacional, que eso lo conozco de primerísima mano, que decía, o cantas o meto a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tu cuñada en prisión. Dice, pero si mi padre y mi madre no tienen nada que ver con esta historia. Dice, bueno, o cantas, o sea, les presionaba, cosa que Ismael Moreno y Carlos Buenen, por ejemplo, he citado gente que estuvieron, uno que está y el otro que ya no está, pero que no hacían estas prácticas. Sí, yo espero que tenga la suficiente serenidad y la suficiente entereza como para continuar adelante y no pararse con estos temas. Mira, Germán, hay una cosa que quiero decirte, porque tú sabes que lo que normalmente llamamos el pueblo, la gente, cuando hablas con ellos, dice, no, pues el que la hace la paga y este tiene que ir a la cárcel y tal. Yo a veces lo escucho, si tengo mucha confianza, a lo mejor hago algún comentario, si no me callo, porque hablo, por ejemplo, de la cárcel de Carabanchel. Cuando yo he tenido algunos clientes que estaban allí, los iba a visitar, me decían, aquí hay más droga que fuera. Digo, ¿cómo va a haber más droga que fuera? Yo, proviniendo de donde provenía, que ese desconocimiento, esa universidad de la vida, y la gente, como
tú eres el letrado, pues te lo cuentan. Dice, sí, sí. ¿Y cómo la meten? Dice, muy fácil. Desde la Avenida de los Poblados, en Madrid, que es, bueno, sigue siendo la avenida, Sí, la que que vas a estaba donde acababa la prisión, el patio, cogían una raqueta de tenis, pelotas de tenis que estaban llenas de droga y pegaban un raquetazo, pasaban el muro y decían, a las 6 en punto, a las 5, a la hora que fuera, o a las 12, te pego el raquetazo. Entraban, se cogían la pelota. Esa era una forma. Y otra fórmula, para que la gente lo sepa, y si nos está escuchando alguien del Ministerio del Interior y no ha tomado las medidas, las puede tomar. Tú sabes que no te dejan entrar, los paquetes son revisados. Cuando metes ropa, zapatillas a algún preso, metes esos productos, te lo revisan todo. Y solo te dejan, de comida, solo dejan ingresar conservas, porque vienen enlatadas y tal. Bueno, pues hay gente que tenía conserveras o fábrica de conservas, enlataban en vez de sardinas cocaína, compraban en el supermercado sardinas Isabel o atún calvo, tiraban el atún calvo y metían la suya. Es decir, en la cárcel hay de todo. Este Aldama tiene que estar un poco ahora protegido porque puede correr peligro en la cárcel. Él está en una celda con su socio, que también está acusado de la defraudación, del fraude del IVA. Están los dos, cosas raras. Hombre, yo creo que efectivamente, para tratar de explicar un poco el tema este de que estoy hablando y demás, imagino bueno, que sí, que la cárcel de alguna manera ablanda, ¿no? Es decir, eso está claro. ¿Y hasta dónde? Yo no tengo ni idea. Es decir, porque claro, todo esto quiero entender que está dentro de una estrategia. Bueno, tengo que decirte, ¿tú sabes quién es el abogado de Víctor de Aldama? He oído. José Antonio Choclán. Sí. Ex juez que estuvo en la Audiencia Nacional. Sí, que bueno, que sabe a qué se dedica. O sea, conoce el entorno. Pero lo tiene porque el juez Ismael Moreno, es un tipo serio, ¿eh? Yo lo que creo es que es un tema complicado. Es decir, que cuando tú te has llevado mediante un fraude, es un delito continuado importante, 180 y tantos millones, que se sepa. Que se sepa de momento, 180 y tantos millones. No, pero eso es en el fraude del IVA, ¿eh? El fraude del IVA. Él tiene dos tramas, digamos. Una es que le dieron a su amigo, a su socio, le dieron una concesión para poder comprar y vender petróleo. Claro, con las conexiones que él tenía con Venezuela, eso es bocato di cardinale, ¿no? No, claro, está claro. Es que no sé. Y otra cosa es el tema de las mascarillas, la corrupción, no sé. Es que hay varias corrupciones, todo el tema de en Europa. las que él ha estado en todas implicado. Sí. Por medio. ¿Por qué? Porque siempre se necesita un espabilado, un listo. Hay cosas ahí muy sofisticadas. Es decir, por ejemplo, todo el tema, ya que has citado el tema del petróleo. El tema del petróleo hoy se mueve. Estuve el otro día escuchando a alguien que sabía bastante de ese tema y hablaba de que en estos momentos el pool este de Irán, Rusia y demás, Venezuela y tal, controlan cerca del 20% del mercado del petróleo mundial. ¿Vale? Sí, hombre, Venezuela es el mayor productor. Sí, bueno, pero que es una cosa salvaje, ¿no? Pero ya los propios rusos tienen un esquema muy particular, que es en el que a partir del cual se trapichea, por el cual compran cargueros de los armadores griegos que van a desguazar. Los compran incluso en alta mar. Antes los mandaban a un país de estos asiático que les daban 1 millón de euros, más o menos, era el precio, $1 millón, $1 millón, por la chatarra en bruto de lo que significa un buque de esos, y luego hay que achatarrarlo, tal, etcétera. Y el armador, una vez que han pasado 20, 25 años, está amortizado y tal, ¿no? Entonces, todos esos tanques ahora los compran los rusos, a través de sociedades interpuestas que están la mayoría en Londres, a través de paraísos fiscales, sí, en fin, todo este tipo de historias. Pagan por esos barcos entre 30 y 35 millones de dólares. O sea que para los armadores griegos se ha convertido en un gran negocio. Estás hablando de muchos. Bueno, pero pagan, una cosa es lo que pagan y otra es lo que cobra el vendedor. Sabes que a veces va la mordida incluida, ¿no? Vale, a lo que te voy. Todo ese tipo de cuestiones... Es que esto es importante porque se hacía en importación. Es decir, yo te pago 30 millones, el barco vale 1 millón, tú te vas a quedar con 5
y los otros 25 me los sitúas en el paraíso fiscal a nombre del Putin Está claro, de pero turno. eso tiene que haber alguien que lo intermedie. Claro. Y, tal. Con el petróleo ocurre igual, sale en bruto de los pozos rusos, venezolanos, iraníes, ¿entiendes? Y acaba yendo esencialmente a Turquía y esencialmente a la India, que refinan y es la gasolina y el gasoil que nosotros consumimos, como proveniente de Turquía o proveniente de India. A menor precio que el que te puede venir de otros sitios, y eso lo intermedian personajes como este, ¿vale? Como este y como otros muchos que existen, porque es un tema muy, muy lucrativo, tiene sus riesgos, ¿entiendes? Además tiene otro tipo de consecuencias tremendas, como por ejemplo el hecho de que tú sabes que todo este tráfico va debidamente asegurado, esencialmente por riesgos medioambientales, en fin. Acuérdate, el Exxon Valdés, el famoso este de aquí de Galicia. Prestige. El Prestige, estás hablando ahora mismo que lo quieren embargar. Hay 900 millones pendientes de cobro que ya han sido fallados a favor de España por la contaminación del Prestige. Nos lo quieren embargar por la famosa historia de las renovables que no pagamos, ¿no? En los arbitrajes esos que estamos perdiendo. Bueno, entonces, todos esos petroleros al final no están asegurados con sociedades de seguros de conveniencia que nunca van a pagar, ¿entiendes? En caso de accidente. Sí. Con lo cual es más negocio. Es una ingente montaña de dinero en las que están gente como esta, ¿vale? Es decir, que... No, él fue, volviendo al tema de Víctor, es que él se hizo amigo de la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez. Entonces, claro, es como dicen una frase que dicen los de la mafia italiana, tú o eres uno di noi, es decir, eres uno de los nuestros. Entonces, él era uno de los suyos. Claro. Y por eso se metía... Pero esos señores no solo intermedian petróleo. No, y oro. Están hablando de lo que se llama el cártel de los soles. Dicen que hoy es el que... los mayores traficantes de drogas es el cártel de los soles. Es que ahí está Diosdado Cabello y toda esta gente. Que ahora es vicepresidente. O sea, militares, etcétera, etcétera. El tema es bastante simple. No estás hablando simplemente del petróleo, estás hablando de muchas cosas. Lo que ocurre es que, claro, meterte en la cabeza de una persona que está en la cárcel, pues si nunca ha estado en la cárcel es muy difícil, ¿no? Pero este hombre, ahí son horas y horas que pasas pensando, y no hay peor enemigo que el pensamiento, que la conciencia. Y entonces él dice, yo me he llevado, imagínate, por decir una cifra, yo me he llevado pues 50 millones de euros o de dólares, o 100, los que sean. Dice, pero es que este otro se ha llevado 300. Claro. Y a lo mejor, hipotéticamente, y el partido X se ha llevado 150. ¿Me van a cargar a mí con todo el peso? Hombre, de eso se trata. Los chivos expiatorios es eso. Pero claro, el problema es las pruebas. Las pruebas, probarlo. Claro. Yo imagino... Porque yo una cosa, un programa que hicimos, si recuerdas, es el tema de las operaciones triangulares, que es, como se dice en inglés, un ganas tú, gano yo, win-win, ¿no? Es decir, resulta que Venezuela le debía 180 millones, curiosamente la misma cifra de la defraudación fiscal del IVA, 180 millones a Europa. Resulta que aparentemente Venezuela pagó los 180 millones. En Europa no ha dicho que no ha cobrado. ¿Y cómo lo ha cobrado? A través de las subvenciones que le han dado para el rescate de Europa, que le han dado 180 y mucho más que 180. En total, a todo el bloque, hay algunos que calculan que pasa de 1.000 millones. Sí, son 1.100 y pico millones, creo. Yo no tengo ni idea, es decir, necesitaría ver los balances de... No, pero eso no pasa por balances. Es que, no, hombre, hay una sospecha... en balance, no, vamos a ver, la deuda de Venezuela está en balance. La deuda de Venezuela está en balance. Sí. ¿Cómo los ha cobrado? No, la deuda de Venezuela a Europa, claro, está en balance. Claro. Sí. Otra cosa, tú tendrías que ver si ha entrado o no ha entrado. Imagino que no ha entrado. Es decir, que sigue ahí la deuda. Las maletas, siendo dinero o siendo oro, han entrado. Las maletas han entrado. La pregunta es, ¿quién se lo ha quedado? Y no, ¿cuál era la finalidad? Es decir, si iban para ir a Europa o eran para otra cosa. ¿Entiendes? Es decir, yo sospecho... Vamos a ver, hay miles
bueno, miles quizá es exagerar un poco, muchas formas de trapichear a nivel internacional, ¿vale? Es decir, las famosas valijas diplomáticas que no se revisan. ¿Qué coño va en las valijas diplomáticas? Pero vamos, es que esa otra línea que rescataron venezolana, Plus Ultra, han confesado que esencialmente se han dedicado a hacer transporte aéreo para Venezuela. Era venezolana, creo que había un socio español, no voy a decir quién, el hijo de un personaje muy conocido aquí en España, pero no, le tenía yo un gran cariño, no lo voy a citar, pero y que era su hijo además. Pero bueno, había uno o dos socios españoles, pero la mayoría del capital eran venezolanos. ¿Qué hacemos nosotros rescatando esa línea? No lo entiendo. No lo entiendo, que se le den 40 y tantos millones, que en aquellos momentos creo que no tenía ni aviones. Mira, hay un hecho que se dice en derecho indubitado. Todos los partidos gastan más de lo que recaudan. Por supuesto. Entonces, volviendo a lo que antes comentábamos de las cajas, si tú en una caja, en la caja de tesorería, si tú tienes 100 euros, no puedes sacar 105. No puedes sacar. Porque si sacas 105, la caja en vez de estar en el activo estaría en el pasivo. Entonces, si los partidos gastan más de lo que recaudan, me refiero legalmente, a través de las subvenciones a los partidos según las elecciones, ¿dónde está la diferencia? ¿Quién financia la diferencia? Los miles de trapicheos. Porque al Partido Popular le pasó con Bárcenas, todo el tema aquel, el escándalo. Al Partido Socialista le está pasando lo mismo. Los partidos todos hacen lo mismo. Para acabar este tema, hace unas horas pensaba yo en un refrán, creo que es árabe, que dice: siéntate en el portal de tu casa, en el pórtico, en el zaguán, y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Sí. ¿Tú no crees que Pablo Iglesias está sentado y está viendo pasar los cadáveres de sus enemigos? Sí, pero con alforjas similares. Es decir, yo creo que Pablo Iglesias efectivamente va a ser una cosa que le puede favorecer, que le va a favorecer, entre otras cosas porque los señores que quisieron, o la señora que quiso echarlos fuera y sus acólitas y acólitos, los de Sumar, pues bueno, es que no tienen un pase. Y como no tienen un pase, pues yo creo que van a recuperar ese terreno. Pero... Según tú me comentabas antes, que tú crees que... Bueno, yo te decía lo de Pablo Iglesias, tú tenías la misma opinión, también con Vox. Vox será beneficiado porque el Partido Popular, tú decías que... Pero yo creo que obedecen a distintos parámetros. Sí, claro. Lo que es Podemos y Vox no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no. Para mí, por derecha y por izquierda. Vox, por mucho que lo demonicen estos... Unos por intereses, los del PP por intereses, porque consideran que son votantes suyos, cosa que es mentira. Hay mucha gente que vota a Vox y no volverá a votar al PP por una cuestión de principios, porque el PP es un partido sin principios, siempre ha traicionado a sus... Es muy duro lo que dices. Siempre ha traicionado a sus votantes, siempre. Yo te puedo decir los ejemplos que quieras, siempre. Es que la gente no entiende, por ejemplo, cómo el Partido Popular Europeo, que el Partido Popular Español tiene importancia dentro del Partido Popular Europeo, votan a favor de Rivera como comisaria. No, hombre, pero es que ya vamos a ver. Europea. Escúchame, ya están en el mismo grupo parlamentario, ya son socios. A nivel europeo, sí. El Partido Socialista, los socialistas son socios del Partido Popular, entonces a mí que me expliquen a qué viene eso, ¿no? Es decir, yo, si hubiera votado al Partido Popular, con alguien con quien no quería que mi partido estuviera, sería con Pedro Sánchez. Entonces aquí te están diciendo, están demonizando. Y con la señora Rivera, vale, con su responsabilidad en el desastre que ha ocurrido en Valencia. Es la principal responsable. No solamente sus organismos de animes, la EMET, la Confederación del Júcar esencialmente, y ella misma. Sí, pero ¿qué es más importante, Germán? El que ella esté estudiando durante 10 días, encerrada en su casa, estudiando la oposición para las preguntas que le pueden hacer en Europa, o 220 víctimas. Para ella, ¿qué es más importante? Yo te diría que eso es lo de menos. No las para ella. No las víctimas, por Dios. No quiero decir para ella, digo. Sí, quiero decir el desastre. Precisamente esta mañana estaba escuchando a unos señores que se dedican a estos temas del agua,
por afición, pero que llevan muchísimos años y que yo de vez en cuando los escucho porque te hablan de las presas esas que se derriban, todo ese tipo de cosas, están siempre en campaña. Los ecologistas estos que no quieren. Ellos no son ecologistas, van contra los ecologistas, ¿vale? Es decir, el no limpiar los ríos, el que no se hayan hecho las infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, ahí está parte de... Hay una novela famosa de Blasco Ibáñez que es Cañas y barro. Es que las cañas se vuelven lanzas y son responsables en cierta medida. Es que el que está soltando, vamos a ver, está muy claro que desaguan en las distintas presas, incluida la de Forata, esa famosa de Forata, desaguan. Y lo que dice el alcalde de Algemesí, que ni sé de qué partido es ni me importa, pero lo he escuchado varias veces, un señor que había mandado varios escritos a la Confederación del Júcar, al que nunca le han respondido, ¿entiendes? Según él, lo que él dice, pueden ustedes haber desaguado o no, no quiero entrar, es su responsabilidad el tema del control de las cuencas, pero si desaguan avísenme, para que la gente se suba a los pisos de arriba y no haya muertos. Entonces hay responsabilidades muy claras de esa señora. Muy claras, porque la Confederación del Júcar depende de ella y la EMET depende de ella. Y ojo, la EMET habló de 180 litros por metro cuadrado en no sé qué plazo, y la francesa le estaba advirtiendo que no, que era por encima de los 400, más cerca de los 500. La francesa, no le hicieron ni puñetero caso a la francesa. Hemos acabado este programa por hoy. Muchas gracias por seguirnos. Esperamos aportar un granito, aunque sea minúsculo, a esta difícil situación y que Dios nos coja confesados. Muchísimas gracias.